la enseñanza de la hora de impacto. Vamos a entrarle a los tablazos. Y bendecimos a los hermanos que están conectados. Amén. Y bueno, damos gracias al Señor por este hermoso clima, amén, hermanos, que ya nos tocó calorcito, así ya sacamos ya al perro y todo para afuera gato. Y ya salen unos a regar las plantas, ya andan unos caminando. Y eso que estamos en el tiempo que es que de frío y está 88 fuera la sangre. Hermano, el Señor, Él hace las cosas perfectas. Amén. Dice que mientras cita este tiempo, dice que Él va, se lo prometió a Noé, dice que mientras cita los 4 estaciones del año. ¿eh? Pero hermano, está curioso ese detalle, examinando la palabra del Señor, hermano, conforme a los que estudian ahí el clima, dice que el calor va a ir aumento y más caliente, está rompiendo récord. Qué casualidad, Alberto, que la palabra de Dios dice que ya no será ahogada la gente, pero ¿qué va a hacer? Va a ser pasada por fuego. Va a ser quemada. Y dice que el sol calentará 60, 70 veces más caliente de lo normal. Pues va para allá. Ojalá y que no nos vaya a agarrar como pollos rostizados. No, hermano, tenemos que tener esa fe, esa esperanza. Pero había tomado en cuenta ese detalle, que ya no va a ser ahogada la tierra, ya no, dice no. Y puso un arco iris ahí en señal, dijo, no hombre, ya no los voy a ahogar estos tremendos, pero sí los voy a quemar a toda la bola terribles, porque nos portamos mal. Vamos a entrarle ahí a la enseñanza en nombre del Señor. Somos muy malos, hermanos. Malos, somos mulas hasta las mangas. El título de la enseñanza, No quiero la gracia, está basado en Hebreos capítulo 12 y capítulo 13. Son temas diferentes, naturalmente el que abarca el título es el capítulo 12. Pero pues de una vez nos recetamos el capítulo 13 si el Señor nos da tiempo. No quiero la gracia. A ver, hermano Zamudio, primero con el título, Aleluya. No quiero la gracia, compártanos algo, un pensamiento. Bueno, sí, realmente cuando la persona no quiere aceptar a Jesucristo, cuando le hablan del Señor y te dicen, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para el Señor, no me hables ahorita de Dios. Ahí están desechando la gracia. Amén, hermano. No quieren la gracia ahí con esa actitud. Cuando le dicen vamos al templo, cuando le dicen mira, Cristo te ama, mira, ven, vamos a la casa del Señor. No, ni me hables de eso. Vamos al servicio, mira, te invitamos a la iglesia, mira, no. No, ahí después. Ahí después. Yo no quiero esa gracia. Aleluya. O sea, con su actitud. Ese regalo. Están negando. Están tirando. Regalo. La gracia es un regalo inmerecido. Y la están echando Gloria a Dios. No la están aceptando, hermano. Entonces, eso no es. Hermano Alberto, fíjese lo que dice en el capítulo 12, a mero arriba, en la introducción, dice, puesto los ojos en Jesús. A ver, Alberto, no quiero la gracia, pero dice aquí, puesto los ojos en Jesús. Entonces, si no ponemos los ojos en Jesucristo, a ver, danos carne, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Vemos aquí, hermano, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el único, hermano, el que te puede ofrecer ese regalo. Ese regalo, hermano. Ese maravilloso regalo que Dios nos hizo a todos, pastor. Porque es para todo el mundo. Porque la palabra del Señor dice que Dios murió por todo el mundo. Por todo el mundo. Él cargó el peso del pecado correcto, de todo el mundo. Por todo, sí. Pero no todo el mundo lo quiere a Él. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, hermano. No todo el mundo lo quiere a Él. Sí, quieren las bendiciones, quieren las sanidades, quieren la prosperidad. Ore por mí. Pero no quieren tener un encuentro con el Maestro. Amén. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros? A usted le consta, hermano Alberto. Claro. Hermano, ore por mí, aquí le va mi nombre, y ore y ayune, o haga maravillas. Y luego nos dice una palabra que me cae atravesada, hermano Alberto. Ustedes están más cerca esa me la ganaste. Del Señor que... Exactamente. No es que, claro que me siento digno, pero no nos ponen porque nos han puesto, mire, hermano Alberto me ganó la palabra. Así nos dicen, es que ustedes están más cerquitas. Ay, Dios mío, hermano. A ver, dale, hermano, dale. ¿Y qué le hemos contestado, pastor? No es cierto. Todos estamos en el mismo nivel. Amén. Pero lamentablemente nosotros tratamos de guardarnos para el Señor. Y el pecado que esas personas traen es lo que los limita, es lo que los bloquea para poder pedir. Y lo mira, Alberto, ellos sí, ore por mí, ayune por mí,
interceda por mí. ¿Y ellos qué? No, pues anda, vete. Ay, a ver, Samuel Dios, rasúranos un rato hasta el hueso, dale. Claro que sí, agarran y dicen, no, pues, hermano o primo, ora por mí, Ahí le va el por mi costal. familiar, porque mira, está enfermo mi papá o mi mamá o mi hermano, ora por mí, por favor. Y, Es sí, que ya estás bien cerquitas de Cristo, sí, Samuel. muy bien, sí, aleluya, pues, realmente, hermano, dice que todos Aleluya. nos descarriamos, dice, todos nos descarriamos, ¿verdad? Dice, no hay uno, ni uno solo Santo bueno. Evangelio. El Señor se asomó a la tierra y no vio que ni había ni un entendido, entonces Amén. nosotros somos, ahora sí que realmente por su pura Misericordia. misericordia, Por su pura misericordia no hemos pero sido consumidos. la mayoría nos echan al costal. Que hazlo ¿Sí? por mí y hazlo por mí. ¿Sí? ¿Y por qué no lo haces por ti, Amén. hermano? ¿Por qué no lo haces por ti, amigo, amiga? Amén. Amén. No te estoy diciendo que no. Gracias por pedir. Nos honran, gloria a Dios, Amén. sí. Por reconocer. Pero no es por ahí. Pero también tú tienes también la oportunidad de acercarte al Señor. Que usted lo haga. La comunión con Dios es personal. Amén, hermano. Ayer le decía yo a una amiga, mira, es que cada quien es personal, no podemos obligar a nadie. Amén, hermano. Es personal, una relación con Dios, una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es como podemos llegar a Él de esa manera, buscándole y arrodillándonos y pidiéndole, pero, aleluya, están en el mismo nivel, como dice nuestro hermano. Tenemos la misma capacidad. Santo. Podemos entrar, nomás cosas de que ellos hagan su propósito de hacerlo. Amén. Por eso la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 12, verso 1, dice, primeramente, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos ataca, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano Alberto, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos ataca, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra al poder del trono de Dios. Hermano Alberto, del 1 al 2, aleluya. Amén. Aquí está lo que le comentaba anteriormente. Amén, Dice, hermano, correcto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, o sea, pagó el precio. Pagó el precio, hermano. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Por tanto, ¡Santo! dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, Aleluya. despojémonos, fíjese lo que nos pide el Señor, nos quitemos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice muy hermoso en su palabra, venir a mí. Amén. Dice, venir a mí, Alábale, todos hermano. aquellos que estemos cansados, cargados y trabajados, que Él, dice, Él nos hará descansar. Él, Samuel porque Dios. ligera es Amén. mi carga, dice el Señor. Amén. Ligerita. Con la ayuda de él, pues está ligera. Claro, por Pero supuesto. si la carga usted, no olvídese. Amén. Hermano, aquí veo yo algo, ¿verdad? En este verso, uno dice, hay dos cosas, dice, y corramos con paciencia. Correcto. O sea, ¿cómo puedes correr? Pero tienes que tener paciencia. La Amén. sangre de Cristo, hermano. Amén, amén, hay una amén. contradicción, pero no. O sea, tú vas a correr, pero con paciencia, o sea, despacio. ¿Cómo? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que tengamos ¡Aleluya! Busquemos al Señor. Amén. Vamos a buscarlo. Amén. Corre a buscarlo. Busca de Él. Arrodíllate a Él. Búscalo. ¿Qué tienes? ¿Qué necesidad ¿Qué te tienes? estorba? ¿Qué es lo que te falta? ¿En qué estás batallando? Pídele al Señor, arrodíllate y búsquelo. Corre a los pies de Cristo, pero ten paciencia en esperar. Corre y ten paciencia en esperar. Muchos dicen, yo no necesito de Dios. Mira, es que yo no me meto con nadie. Yo no ocupo bautizarme, yo no ocupo entregarme a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo soy bueno, yo no le hago daño a La nadie. sangre de Cristo. Entonces, si Jesucristo se bautizó, Samo dio. Amén. A ver. Amén. Si Él lo hizo como por un, Ahí está. por un ejemplo. Para ejemplo, si Samuel. el Señor Jesucristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo también? Y él mismo ¿O acaso, dijo, ¿o acaso nos queremos más que Él? ¿De la copa qué? Que yo tomo, ustedes no la pueden tomar. ¿Y del bautizo? Que yo
voy a ser bautizado, ustedes también pueden ser y él puso el ejemplo, hermano. Pero dice de la copa que yo no, porque él iba a pagar el pecado del mundo en su cuerpo. Santo. Pero del bautismo sí pueden participar, dice el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces cuando hay una obediencia, automáticamente el Señor manda de su Espíritu Santo y empieza a trabajar en los corazones. Pero el tipo de persona que se niega al bautismo se siente más grande que Jesucristo. Aleluya, O sea, se niega el bautismo. No necesita el bautismo, pero Jesucristo sí. Él sí se bautizó, para ejemplo, de la humanidad. Pero hay gente, mujeres y hombres, que dicen, no, yo no necesito bautizarme. Le están diciendo a Jesucristo que él sí necesitaba bautizarse y ellos no. Entonces, ¿qué dice él, mi hermano? Alábale. ¿Cuál es el tema? No quiero la gracia. No quiero la gracia. No quererse bautizar. Están desechando la gracia. Ahí con esa actitud están diciendo, no quiero esa gracia. No la quiero. Cuando antes era difícil obtener perdón. Aleluya. Era una cosa tan difícil. Nada más eso era para los judíos. Y ahora es para todo aquel que quiera. Amén. Verso 3. Considerar a aquel que sufrió y de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ¿cómo que nos va a dar un pau, Alberto? Ese verso 6, una vez más, Alberto. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. A ver, hermano Alberto, claro, desde el verso 3 hasta el verso 6, denos unas rebanadas de steak, por favor. Es un claro ejemplo que aquí nos da el Señor Jesucristo, como cuando nosotros que somos padres, pastor, y nuestros hijos andan en rebeldía. Amén. ¿Qué es lo primero que hacemos? Los ponemos en cinta. Tiene que haber disciplina, hermano. Bueno, al menos en México se puede, aquí no. No, pues aquí me meten a la cárcel. Aquí yo salgo perdiendo. Pero un hijo que te falta el respeto, pastor, tienes que corregirlo. Debes, hermano. Claro, debes. Tienes que sujetarlo. ¿Para qué? Para que ese muchacho no se pierda, no se desvíe. Amén, pastor. Ahora, claro, hermano Alberto, no se trata de tragártelo a golpes tampoco. Claro que pero no. Una corrección como debe de ser. Sí, correcto. Yo me acuerdo cuando recién entré aquí a Estados Unidos, en la escuela, firmaba yo y mi esposa para que les pegaran a nuestros hijos con una regla. Sí. Pero uno tenía que autorizar. ¿Le tocó a usted, hermano? Yo sí. Entonces, yo decía así de él. Sí, no, de él. Sí. A mí me dieron, hermano, para corrección. Sí. Pero aquí, me refiero aquí a Estados Unidos. Sí, claro. Aquí en Estados Unidos yo firmaba. Y yo no sé si les dieron pavo a mis hijas o no, pero firmaba la autorización. Pero ahora el gobierno nos quitó la autorización. Que estamos hablando de una corrección normal, no estamos hablando de quebrarles un hueso, no, de perderse unas nalgadas o algo, no, hombre. Ya el gobierno agarró la autoridad y ellos son los que corrigen a su manera y nos pusieron a nosotros como padres, como monitos de peluche, nomás adornando la casa, nomás cumpliendo con nuestros deberes, pero nos quitaron el deber de la corrección y eso no está bien. A ver, Samuel. Sí, hermano, tengo aquí una escritura en Proverbios, dice, relacionado a lo que estamos hablando. Sí, dale. Dice, no menosprecies, Proverbios 2, capítulo la corrección 2, de tu padre. verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¡Santo! Amén. Amén, que lo amas. Claro, por amor. Si lo amas, lo vas a corregir. Amén. Entonces hay otra parte que dice, la vara para la espalda del necio. Amén. ¡Santo! La castiga, dijo, con vara, ¿para qué? Para que no se pierda. También lo dice Proverbio, lo que usted dice. Gloria a Dios. Versos 7 y 8. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Alberto, bueno, déjenle leo el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Del 7 al 10, Alberto, denos ahí, por favor, una porción de disciplina. Mire, aquí nos habla muy hermoso el Señor, dice... Aleluya. En el versículo 9, pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Amén, o sea, los respetaban. Le guardábamos el respeto, claro, hermano. Porque en mis tiempos, pastor, que yo le faltaba el respeto a mi padre o a mi madre. No, cállate, hermano. Mi madre me daba con lo que tuviera 2, 3 veces. A mí también. El machete me pasó por los pies. Aleluya. Sí, o sea, la disciplina era fuerte, era rudo. Pero esa disciplina a mí me sirvió para ser la persona que soy hasta el día de hoy. Enderécese o lo enderezo. Claro. Ahora, no vamos a usar esa misma disciplina que nuestros padres usaron con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros sabios. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Sabemos cómo aplicar la corrección, la disciplina. Amén, hermano. Amén. Por eso, allí en el verso 11 está especial, remáchala, esos versos tan especial, desde el 1 al 11 que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Éntrale, Samudio, primero, dale. Qué tremendo aquí. Texto tan poderoso, hermano. Yo recuerdo cuando mi mamá me daba. Aleluya, alábale, hermano. Me enojaba y todo eso, pero ya después venía mi mamá y me contentaba, me compraba un dulce. Y fácil se contentaba uno, fácil. Yo la perdonaba porque decía, bueno, es por tu bien, hijo, es por tu bien. Mire, aleluya. Por tu bien, cabezón, vámonos. Job capítulo 5, verso 17 dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Aleluya, alábale, Por tanto, hermano. no desprecies la corrección del Todopoderoso. Casi nada, hermano. Dice aquí la palabra, este verso 11, que ninguna disciplina es buena. O sea, porque a mí no me gusta que me peguen. A mí no me gustaba que me dieran mi barazo, mi correazo, pero me lo merecía. A veces me agarraban bañándome, allá allá en el pueblo, que eran baños que no tenían puerta, nada más una cortina así de telita ahí. Mojadita, y te agarraban ahí. Porque te Aleluya. portaste mal. Alábale, Samudio. Ahora, pórtate bien, y no va a haber corrección, Amén. no va a haber disciplina, pero pórtate mal, quiebra las reglas, y entonces vas a pagar las consecuencias. Amén. Hermano Alberto, ese verso 11, dele otra peladita ahí con el rastrillo. Amén. Es verdad. Vámonos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Es bueno pasar por este proceso. Sí. Amén, claro. hermano. Y muchas de las veces el Señor Jesucristo nos hace pasar este proceso, pastor, ¿para qué? Para que entendamos que Él nos ama. Amén. Para que veamos que las cosas no son fáciles como nosotros creemos o pensamos. La gente piensa, pastor, que nomás es decirle, Señor, dame. Ya dame, sí. Señor, quiero. Sí, no. Así lo es. Pero, ¿y tú qué le vas a ofrecer a cambio? Amén. Amén. Mire, yo he visto personas, hermano, y aún convertidos, hermano, que se quejan. Amén. De que el Señor no los bendice y de que el Señor, pero hablan en lenguas. Alábale, hermano. Y bajan la gloria de Dios en las iglesias. No, pero los miras. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por sus frutos los vas a conocer. Y confiesan con su lengua servir al Señor, pero con sus hechos lo niegan.
con sus hechos lo niegan. Por eso es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Fíjese, al presente parece. Por eso yo ahora, ya en mi vejez, cuando recuerdo a mi padre, lo recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, porque ahora entendí, ya después de viejo, y ahora pues qué quisiera tenerlo allí, no le hace viejito tenerlo ahí a un lado, pero ya no lo tengo, pero ahora reconozco que la disciplina que él me dio en el pasado, ahora la estoy disfrutando, ahora aquí estoy en Estados Unidos por él. Si él no me hubiera disciplinado y él no me hubiera puesto el cinturón ahí bien, yo no estaría, ninguno de mi familia estaría aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo no quería ser tapicero, no quería. Y él, ahí quédese, mijo, y ahí quédese, y no tengan, ándele, ahí se queda. Entonces después, ninguna disciplina al presente en este, sino te va a ocasionar tristeza, dice ahí, pero después da fruto, después trae fruto después. Y ahora, yo y mi familia estamos recibiendo ese fruto, de esa corrección, que vino un poquito tarde, pero llegó, y eso es muy importante. ¿Alguien quiere añadir algo en el verso 11? Mire, hermano, dale, Samuel. Aquí del verso 9, mire, dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos, o sea, hacíamos caso. Los respetábamos. Los respetábamos y hacíamos caso, amén. Pero dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Aquí hay una revelación, que hay algo bien bonito que nos está dando, dice, y viviremos, nos está ofreciendo una vida eterna, hermanos. Amén. Por obedecer al Señor nos va a dar una vida eterna. ¿Por qué? Gracias, si Señor. a nuestros padres terrenales, ¿por qué? Y nos daban duro y todo esto, nos disciplinaban por nuestro bien. ¿Por qué no obedecer a Cristo? ¿Por qué no obedecer a Dios y portarnos bien y hacer lo que Él manda? Dice, para que nos dé una vida eterna, una vida hermosa. Amén. En el verso 12, perdón, de ahí salió el título de la enseñanza. No quiero la gracia. A mano arriba dice, los que rechazan la gracia. Aleluya. La gracia de Dios. A mano arriba. Amén, sí. Y lo dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, Alberto, el verso 15, esa raíz de amargura empezó con un rencor y al rato se hace un odio. Mire, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Del verso 12 al 3 al 15, Alberto, compártenos. Amén, lo que Dios te da en inspiración. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, no surcos chuecos, para que lo cojo no se salga del camino. Amén. Sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual dice que nadie verá al Señor. Amén, hermano. El diablo nos quiere tener con las manos abajo, aleluya, y las rodillas todas paralizadas. Amén, hermano. El diablo no quiere que nosotros nos movamos. Correcto. No quiere que alabemos a Dios. No quiere que levantemos las manos y glorifiquemos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Así te quiere tener el diablo. Amén. Y nos dice en el versículo 13, por eso nos recomienda el Señor hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, porque Satanás lo que quiere es que usted y yo nos salgamos del camino, correcto, que dejemos de servir al Señor, que dejemos de ir a la iglesia, que dejemos de orar, de ayunar, de leer la palabra de Dios, porque estando así, hermano, sabe el diablo que no vamos a ser instrumento para él. Aleluya, amén, hermano. Correcto. No vamos a poder pelear la batalla en contra de él. Amén. Hermano Samudio, del 12 al 15, éntrale con tal espada, hermano. Realmente él aquí nos está hablando de nosotros, a los que están paralizados, a los que están ahí sentados, que no hacen nada, que tienen el llamado, tienen el llamamiento y no hacen nada, no le dan tan siquiera a nadie, no le dan un verso bíblico, no le mandan una
un mensaje cristiano a un ser querido, no le hablan a alguien que no hace nada, le está dando, levanten esas rodillas para allá, levanten las manos, corran, caminen, dice, a los que están llamados, amén, a los que Dios nos está llamando, a los que Dios nos llamó, a todo el pueblo de Dios, Dios le está diciendo, levántense y caminen, anden, lleven mi palabra, lleven mi evangelio. ¿Qué esperan? ¿Qué están pensando, amén? ¿Qué están pensando, amén? ¿Hasta cuándo? Hermano Zamudio, ese verso 15 quiero que me lo tritures un poquito, te lo voy a leer. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, no se te olvide, amén, que brotando, que alguna raíz de amargura nos estorbe por ella y muchos sean contaminados. Concéntrate en el verso amén, 15. Sí, hermano, mire. Amén, es una tremenda palabra aquí que está hablando el Señor, que procuremos estar ahí con el Señor, procuremos hacer nuestro llamado, nuestro cumplimiento, nuestro llamamiento, porque no vaya a ser que algunos nos pongamos amargos y empezamos, ya no quiero nada con el Señor, y ya ahí con esa actitud, aleluya, está desechando la gracia, amén, dice que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe, porque a veces, muchas de las veces, nos enojamos y nos molestamos, y dicen, ya no quiero nada, lávale, y tiran la toalla, hay muchos que agarran y tiran la toalla, ya no van, y ya se alejan del templo, se alejan de Dios, se alejan del templo, y ya no los ve uno para nada, dice, cuidado, porque por ese problema muchos pueden ser contaminados y alcanzados y dejados de la gracia de Dios. Y hermano Alberto, ese verso 15 también para usted, la misma inyección espiritual, échele ganas ahí. Amén. Dice, mirar bien, o sea, fíjate, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese, esta palabra, pastor, aquí la vamos a aplicar para aquellos predicadores o aquellos evangelistas que dicen que la salvación no se pierde. Ya te la gané ahora yo. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Sí? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Y qué es la gracia? El regalo, la salvación, la vida eterna. Por una amargura. Aquí lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. La salvación sí se pierde. Sí, amén. Correcto, si usted hermano se descuida, si usted se enfría, pierde su salvación. El Señor no te la quita. Tú la estás desechando. Aleluya. Aquí arriba dice, los que rechazan la gracia de Dios, pastor. Ahora, los que van a rechazar la gracia de Dios somos nosotros los cristianos, porque los mundanos que no la tienen, ¿qué van a rechazar? Ellos no la tienen, usted y yo la tenemos. Entonces, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento podrido, estamos desechando la gracia. Y aquí en el verso 15 dice que por una raíz de amargura, muchos se han retirado por un pequeño, por un enojo chiquito. Por una raíz de amargura. Empezó con un detallito y al rato se hizo una raíz grandota adentro de usted, que creció como un camote adentro de su cuerpo, y ahora para sacar esa raíz de amargura. Por eso, mirar bien, está diciendo que mires bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Qué tremendo punto ahí, hermano. Muchas de las veces hay muchos cristianos que van al templo y se reúnen, y luego ellos quieren algo que los demás hermanos den para ellos. Que no, yo quiero esto y quiero el otro, pero cuando aquellos hermanos dicen, no, ahorita no podemos hacer esto, quieren algún beneficio o algo, se enojan con los líderes, se enojan con el pastor, con los hermanos. No, es que aquel hermano no quiso hacer lo que yo decía, y ahí viene esa raíz de amargura. Se enojan por una raíz de amargura, por un enojo, por algo pequeño, como dice usted, se va haciendo eso grande. ¿Y qué hace? Pierden la gracia, y es más importante, hermano, esa raíz de alábale, hermano. Es más importante aquello que tenía y lo perdió. No, hermano, es mejor dejar que esa raíz de amargura no entre en el corazón. Hay que cortarla, hermano. Córtala de tu vida, aléjala. Si alguien te hizo daño, déjalo, perdónalo, sigue adelante, sacude tus pies y sigue adelante en el Señor. Levántate y sigue, porque no dejes que esa raíz de amargura entre en tu vida, en tu aleluya, porque pierdes tu salvación. Amén. Mire, los que rechazan la gracia, ¿de qué manera podemos rechazar la gracia? En el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí está el detallito, hermano Alberto. No sea que haya algún fornicario por el pecado de fornicación, por el pecado de profanar, o sea, violar, faltar al respeto a la palabra,
o descuidarse en el adulterio, hay muchos pecados que nos pueden sacar de la gracia, y eso es importantísimo. Hermano Alberto, repíteme desde el verso 16 hasta el verso 21, por favor. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pues ¿quién no va a temblar con nosotros? Claro que sí. Alberto, danos de ahí más steak, por favor, del 17 hasta el 21. Lo que dice el 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que fíjese lo que dice, profano, por un sola plato. O sea, para perder la gracia, para perder la salvación, solamente se necesita un pecado. Y chiquito. Es que pecado no hay grande o chico. Pero cambiar un plato algo sencillo. Pero lo cambió. Lo cambió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que la gente diga, oh no, yo no maté. Amén. Pero no ama a su hermano. Hola Alberto, mire, cambiando ese plato de lenteja con la actitud que ahora muchos toman, ¿en qué se puede convertir ese plato de lentejas? ¿En una cerveza? Claro. ¿En un baile? Claro. ¿Un cigarro? Eso, exactamente. Ahí se convierte, pero ¿a poco que nomás por eso? ¿Una fiesta mundana? Exactamente, hermano. Entonces aquí, ahí se convierte en el plato de lentejas espiritual en el siglo XXI. Amén. No cambies por un plato de lentejas la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Pero nosotros tenemos libre albedrío, jamás se te olvide. Amén. Unos no creen en eso, pues nosotros sí lo creemos porque la Biblia a nosotros nos enseña que existe libre albedrío. Usted decide si peca, usted decide si se embarra, usted decide si fornica, si adultera, si anda depravado, degenerado. Usted lo decide porque Dios no tienta a nadie. Aleluya. Amén. Dale. Dale, Samudio. Hermano, Dios no tienta a nadie, sino que cada quien se por sus propias concupiscencias, por su propio deseo, es cebado, hace lo que es cebado, es engañado, es engañado y seducido, es cebado, le ponen la carnada y ahí está, hermano. Y muchas de las veces el enemigo sabe cuál es. No, pues él sabe, hermano, nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Él lo sabe, entonces tú tienes que ser fuerte, ahí tenemos que ser fuerte en esa manera, tenemos que resistir, por decir, amén, hermano. Aleluya. Santo. Una de las grandes problemas que ha habido en el pueblo de Dios es el resfriamiento del corazón. Amén, hermano. El resfriamiento del corazón. Alábale. El poner los ojos, mire, hermano, el poner los ojos en los líderes. Cuando los líderes son iguales que uno. Santo, amén, hermanos. Con problemas, somos humanos, dice la palabra del Señor. Isaías, Moisés, Elías eran hombres igual con nosotros. Igual que nosotros. Amén, con Santiago, pasiones, con cuerpo igual que nosotros. Capítulo 5. Entonces, hermano, el ser humano pone la mirada en aquellos hermanos. Y ahí está el fracaso, hermano. Y ahí es el problema, porque le entra esa raíz de amargura, porque el hermano ya no le hizo caso, hermano, o simplemente porque usted luche por su salvación. Porque el líder o el pastor no hizo lo que él quería. O no lo levantó y dijo, oh, mire, cierto hermano es un hermano bueno y a él no. Hermano, por eso hay muchos hermanos que se resfrían y ahí viene ese problema, amén, hermano. Hermano, verso 22 al final, hermano Alberto, por favor, para terminar este capítulo completo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo
pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25. Mirar, que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aleluya. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Gracias, Señor. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Aleluya. tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Repito, el 28 y el 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ser agradecidos mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia y respeto, porque nuestro Dios es fuego consumador. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Ahí le entramos al capítulo 13, Alberto, por favor. Éntrele hasta el verso 5, por favor. Permanezca el amor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Santo. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también nosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentosos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hasta ahí, hermano, voy a repetir el verso 4, como muchas veces les he explicado, hermanos. Claro, sabemos que el que adultera, pues es grave. El que fornica, pues también es grave. Pero nosotros, como predicadores, debemos de seguirlo predicando, pero no agarrando el lugar de Dios. ¿Por qué no voy a agarrar el lugar de Dios? Porque yo no lo debo de juzgar, así a cortarlo y a mocharlo, y que usted se va a condenar. Y claro que si usted sigue así, pues se va derecho al matadero. Por eso en el verso 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Déjele el juicio a Dios. Usted siga predicando la palabra del Señor. Si usted sabe que aquella persona es adúltera, pues tal vez se arrepienta y tal vez Dios tenga misericordia de aquella persona. Si es que endereza sus pasos, y si no endereza su vida, pues naturalmente que va como el buey al matadero, va a ser condenado. Pero usted no se preocupe por eso, usted nomás dígale lo que la Biblia dice, y la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acordaos de nuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aleluya. Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice, ser imitadores de mí. Yo también debo decir esas palabras, ser imitadores de mí. Lo que vean que está bueno de mí, pues imítelo, y si ve que algo no está bien, pues no lo imite. Pero desde el 1 hasta el verso 13, hermano Alberto, compártenos algo, pero concéntrate un poquito en ese verso donde dice el verso 4, honrosos en todos es el matrimonio, y lo que sigue. Dale, hermano. Amén, correcto. ¿Por qué? Porque el Señor bendice el matrimonio. Amén. Siempre y cuando sea el matrimonio legítimo, pastor, entre hombre
y mujer. Claro. El otro no es Biblia. El otro no es Biblia ni es válido. Es satánico. Y ese es satánico. Ese Satanás lo ha puesto. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es cierto, pastor. Nosotros no hemos, Dios no nos ha puesto aquí para condenar a nadie. No predicar la palabra. No tenemos la autoridad ni de condenar, ni de juzgar, ni de salvar, ni nada. Nosotros no tenemos ese poder. Porque nosotros no morimos por la gente, pastor. El que murió en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que los va a juzgar. Por eso, ¿quién es el que condenará? El que bajó y el mismo que subió, ese mero. Amén, correcto. Entonces nosotros debemos de repetirle, claro, le debemos de decir al borracho lo que es el pecado que lleva y el pecado que está arrastrando por amor. Correcto. Y muchas veces hemos predicado en esta radio sobre el adulterio y el pecado y todo eso. Sí, pero que le quede bien claro que el Señor es el último que va a dar la última palabra. A veces nosotros agarramos el lugar de Él. Lo agarramos y no es correcto. Déjeselo a Dios. Usted nomás siga predicando la palabra del Señor. No se mortifique. Si su pastor es un atrasado, es un miserable, pues con toda seguridad que cuando sea tocada la trompeta, pues se va a quedar a cocer papas aquí en la tierra. Padre Cristo, hermano Samudio. A ver, Samudio, danos. ¿O no? Señor, amén, hermano. ¿Quién lo va a dejar, usted o el Señor? No, el Señor. Ah, bueno, danos comida, Tiene hermano. que poner los ojos en el pastor, tiene que poner Eso, hermano. en Cristo, hermano, aleluya, porque el pastor, el ministro es igual que nosotros, es igual, es un Amén. ser humano con pasiones, lo habíamos dicho ya. Pero aquí mira el verso 14, perdón, el verso 4, habla, dice, honroso sea el matrimonio. En todos. En todo, dice, el hecho sin mancilla, amén. Está hablando, y hablando dice, pero para los fornicarios y los adultos los juzgará el Señor. Hace algunos años, hermano, ¿te acuerdas que entregábamos un volante, un folleto en la purga de que decía, le hablaba a los jóvenes que procuraran llegar vírgenes al matrimonio, amén? Porque, aleluya, aquí, o sea, Dios llama a los jóvenes a que no tengan todavía relaciones. ¿Por qué? Porque aquí habla, aquí este verso 4 le está hablando a los solteros y a los casados. Eso, ahí, exactamente. Al matrimonio aquí, cuando empieza así, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y aquí hace un coma, pero luego sigue diciendo, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí habla de los que están, casados y los que que están teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Sueltos. Y de los casados que tienen relaciones sexuales con otras personas que no son sus parejas. Entonces Dios habla aquí. Entonces eso es importante entender este punto, hermanos, porque dice que seamos, que es honroso. Tú vas a tener tu relación con tu esposa y tu esposa contigo y nada más. Y si son jóvenes, esperen su tiempo a que se casen, hermano. Amén. ¿Sí? En el verso 8 dice la palabra del Señor, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no dejémonos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comida, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hermano Alberto, esos pastores que han modernizado la palabra de Dios, que le meten cambios para tener más gente, más clientela, porque la ven como negocio, aleluya. A ver, Jesucristo es el mismo. Entonces, ¿con qué derecho tiene aquella persona de meter simplemente como los casamientos? Y que ya en ciertas iglesias los casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. No, al cabo que tiene. Ellos le están cambiando porque la Biblia no cambia. La Biblia condena todos esos actos. Hermano Alberto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Qué me puede aconsejar de los cambios que la gente hace, pero para quitarle la autoridad a la Biblia? Dice el Señor muy hermoso en su palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, amén, pero Mateo mi 24. palabra, dice, permanecerá para siempre. Para unos 2 maldito años. el hombre que le quite, dice amén. el libro de Apocalipsis, y maldito el hombre que le pone. Alábale, pero hermano. desgraciadamente muchos líderes han torcido las escrituras
¿Para qué? Transversado. Para tener sus congregaciones llenas. Amén. ¿Para Sí. qué? Para que la gente diezme, para que la gente Sí. esté feliz, Correcto. esté contenta. Correcto. Ahí no le van a hablar de que se va a ir al infierno. Ahí no le van a predicar de que está siendo condenado. Ahí simplemente le van a predicar, Dios te ama, Y Dios se es acabó. amor, Dios quiere lo de adentro y no lo de afuera, porque ya ahora se predica de esa manera, pastor. Les platicaba del video que subí la semana pasada del predicador que está con corbata, está con saco y luego de la cintura para abajo está con minifalda abierta hasta la mitad de la pierna y con tacones predicando la palabra del Señor. Si usted miró ese video, la sangre de Cristo, pero él se refería a eso que el hermano Alberto está explicando, que a Dios nomás le importa lo de adentro del corazón. Y lo dice, a mí no me estorba la corbata para predicar animal, con toda la palabra se lo digo, si lo tuviera enfrente de mi cara, le dijera animal 100,000 veces. Y luego ahí descarado y peludo en las patas de perro y se hubiera rasurado las piernas del ingrato. ¿Es correcto esto, hermano? Es correcto, es lo que está sucediendo. Está en la actualidad. sucediendo, hermano. A lo bueno le llaman malo Amén, y a lo amén. malo le llaman bueno. Sí, y la gente encantada, hermano. Correcto. Tienen correcto, más congregación claro que los que predican la verdad. Los que predican la verdad, ahí están las bancas solas, casi solas. Pero los que predican la mentira, no, hasta parecen un panal de avispas ahí amontonados, porque ellos quieren escuchar a Samudio, Amén. lo que Lo quieren escuchar. Dale, Que le dale. den por su lado. Que Amén. no recaiga y diga, no, hermanos, ustedes están bien. Sí, hermanos, Sí, sigan hay así. una sobadita Sí, ahí. hermano, mira, No, está correcto. emborráchate el sábado y el domingo vienes a la véngase, casa del no se Señor. preocupe. Sí, hermano, mira, ponte, sí, hermano, sé mal hablado, di malas lenguas. Hermano, roba, está bien, extorsiona ya. Véndele un carro descompuesto que nada más medio arreglas y que se le descomponga, no le hace. Haz tranza, haz trampa. Eso es todo lo que quiere que la gente Alábale, que brother. hagan todo lo malo y no quieren que le digan, hey, no hagas eso no es correcto, sea justo, porque el Señor dice que Él quiere personas justas, que actúes con justicia, mi hermano. Aleluya, hermano Alberto, verso 10 hasta el verso 15, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Aleluya. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hasta ahí, hermano. Fíjese, y de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada que nosotros prediquemos la verdad. Así que les ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentemos nuestras vidas en sacrificio. Y cuando usted le alaba y le glorifica, usted no está presentando un sacrificio. Y antes que se me olvide, hermano, antes que se me pase, la predicación del domingo pasado, hermano, ya Facebook, bueno, ya tiene mucho tiempo estorbándome en todas las grabaciones. Y no lo dudo que me cancelen ahora este programa también, esta predicación. La predicación del domingo pasado me la cancelaron, las dos, las de Facebook y la de YouTube me las cancelaron. Por lo que haya hablado, no les pareció algo. Hermanos, la palabra del Señor dice que va a ser quitada. De una manera o de otra, va a ser quitado. Y ya no es la primera vez que me hacen eso. Muchas veces ya lo han hecho. Pero se lo comparto que el domingo pasado me quitaron de la predicación, porque ellos la examinan primero, y si les gusta lo que hablé, y como el hermano Romo habla muy feo, habla bien tosco, y tiene dos maleantes aquí conmigo que hablan casi igual, y no, hablamos horrible, entonces a eso no lo aceptan. Entonces lo comparto, hermanos, y quizá esta ocasión también nos vuelvan a eliminar, porque acabamos de mencionar lesbianismo y homosexualismo, y con ese detalle, mire, cuello, al rato ya no vamos a estar aquí, al rato nos van a correr para afuera,
Y el evangelio va a ir siendo recortado, de tal manera que mientras que tengamos tiempo nosotros debemos de predicar la verdad, porque la verdad es la única que nos va a hacer libres. Así es que, hermano, de lo que leíste, hermano Alberto, compártenos un poquito más de ese steak que nos acabas de partir. Aleluya, dice... Desde el verso 10 hasta el verso 17 leíste. Así que en versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios anda buscando ese tipo de sacrificios, hermano. Que sacrifiquemos este cuerpo, esta carne, pero para gloria y honra del Señor. Ahorita lo estamos sacrificando, para que ese nombre sea exaltado, para que ese nombre sea glorificado, pastor. Y yo sé que va a haber gente que va a estar en contra de lo que se predica aquí. Yo he escuchado predicadores contradecir a los cristianos que predican verdaderamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a ellos les está molestando, porque a ellos les está estorbando su ministerio. ¿Por qué? Porque la gente está escuchando. Amén, hermano. La fe dice que viene por el oír, pero el oír la verdadera palabra de Dios, no a oír mentiras, no a oír cosas que se inventan los líderes para tener a la gente entretenida, pastor. Amén. Las iglesias parecen centros de teatro, amén, parecen circos. Amén, correcto, hermano, correcto. Ya no hay disciplina, ya no hay santidad. Ya ahora hay una barbaridad de mundanidad dentro de las iglesias. Amén. Por eso, por haberse multiplicado la maldad adentro de la iglesia, no fuera. Por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se resfriará. Llega la gente, mira, no, pues yo para qué. Y entró el resfriamiento. Llegó resfriado y salió con pulmonía espiritual. Hermano, es que hay una cosa, en las iglesias ahora modernas están haciendo, como usted dice, mi hermano dice, diferentes servicios, inventan cosas, porque los hermanos, los que están ahí, están aburridos, se sienten aburridos porque dicen, no, pues es que es lo mismo. ¿Saben qué? Dios no es aburrido. ¡Santo! Usted es el aburrido. El Señor. Usted es el fastidioso. Dice que Dios es un Dios de orden. Amén. Orden. Allá en el tercer cielo dice que hay cientos de millares de ángeles y que adoran al Señor día y noche. Y que le están adorando y adorando. Entonces nosotros, hermano, ¿por qué vamos a ir al templo y se va a ir a cambiar el orden? El orden del servicio no se debe cambiar. Dice el apóstol Pedro, hay canto, hay oración, hay palabra. Acción de gracia. Hay salmos. Hay salmos, hay palabra, hay oración. Están completos. Pero si vienen y quieren inventar, no, pues vamos a hacer un circo. Vamos a inventar esto y inventar eso. No, hermano, la palabra del Señor Dios no cambia. La palabra del Señor no se debe de reinventar, no, porque ya está hecha. La palabra de Dios ya está puesta, hermanos. Ya está puesta. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios, hay un orden, hermanos. Vamos a la casa del Señor, al culto, a adorar. Es el tiempo de ¡Santo! Él. Nosotros somos el pueblo. Tenemos que ir a adorar a ese Rey, a ese Señor. Él es el tiempo de Él, no que nosotros hagamos lo que queramos, no, lo que a Él le agrada, amén, hermano. Verso 17 está respaldando lo que el hermano Iván está hablando, pero mire, vamos a jugar un poquitito, nos quedan nomás 3 minutos para terminar. En el verso 17 dice, obedecer a vuestros pastores. Está muy aburrida y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagas con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Me regreso al verso 17, Alberto. Obedecer a vuestros pastores. Hermano Alberto. Gloria al Señor. Desgraciadamente, pastor, muchas de las veces ya no tienen ni respeto por el pastor. ¿Se perdió? Me consta que se ha perdido muchas de las veces en la iglesia de nosotros el respeto hacia los líderes. Aun cuando se está predicando la palabra del Señor, amén, ciertos hermanos están en desorden. Amén, hermano. Sí.
Hermano, ¿qué tipo de hermanos somos? Parece que está en el cine. No, peor que en el cine, pastor. Porque en el cine te callan. Amén, en el cine te sacan si estás con ruido. Cállese. Vende celular en el cine. Y te van a sacar para afuera. Pero el teléfono de la corte. Pero, como le digo, pero óyelos hablar en lenguas a los hermanos. Aleluya, no. Pero en desorden, ¿qué es eso? Pues por cierto, la predicación del domingo pasado, una persona dijo, no me gustó la predicación del hermano Romo. No, y yo la miré muy seria. Usted ya sabe de quién estoy hablando. No le gustó. ¿Por qué? Porque le pisé los cayotes. Yo no, la palabra. Y le arranqué el cuero. Y luego, cuando le arranqué el cuero, le eché sal para que le arda el asunto. Así me gusta predicar a mí. Con su ensalada y su chile jalapeño para que entre en acción. Hermano. Gloria a Dios. Alberto. Hermano Alberto, en el verso 18 termina la escritura 17, pero termínenlo y luego ya siguen los comentarios porque ya se acabó el tiempo. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagas así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por ¡Santo! la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que haga su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, ¡Aleluya! Pues os ha escrito brevemente. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Gracias sea con todos vosotros. Amén. Verso 22. Les ruego, hermanos, que soportéis la palabra que está de corriente ahí y que habla muy feo. Aguante vara. ¿Cómo en el mundo se aguantabas todo? Maldiciones y pleito y tal en el hocico. Y bien que aguantabas ahí. Y regresabas a la misma cantina y te insultaban. Y bien que aguantabas para el diablo. Y ahora para el Señor cualquier palabra ya te estás pandeando. No te pueden acercar poquito la lumbre que te derrites como si fueras de cera. A ver, hermano, sella la enseñanza. Séllala. Os ruego, dice, que soportéis la palabra. Aguante, no no sea corriente. Hermano, tenemos que aguantar. Ahorita, aquí. Alábale, hermano. Tenemos que pasar esta prueba. Si nosotros aguantamos esta exhortación, vamos a pasar al siguiente nivel. Vamos a irnos con el Señor. Pero si no aguantamos a las primeras de cambio, ya no quiero. Pues no. Se enfría su corazón. Se viene a la raíz de amargura, hermano. Resista, hermano. Resista la aguante, vara, aleluya. Cuando se le habla del Señor y nos habla, si a mí me habla y me dice, si esa palabra que el pastor predica a mí me está cayendo y me dice, ciertamente Dios me está hablando. Tráguese la palabra en el nombre del Señor. Para que yo me cambie mi vida. Quiere decir que Dios me está hablando porque Dios me ama y todavía me está hablando, me está exhortando. De lo contrario, si no me hablara de esa manera, es que ya me hubiera desechado. Amén. Amén. Gloria al Así Señor. Vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. Y para que se quede grabado todo esto que acabo de hablar, una vez en esta estación no me dejaban entrar a predicar la palabra del Señor. Hubo un pastor atrasado que se me puso en la puerta y no me dejó entrar a mi hora que me tocaba predicar. No me dejaba entrar. Casi había guantes ahí. No me dejaba entrar, hermanos. Era mi hora, ¿no? Y se paró en la puerta y dijo, tú no predicas, te paras aquí. Y hermano, hubo ahí un sacudón, ¿no? A lo bueno que el encargado de aquí dijo, párenle, paz de Cristo y párenle. Es la hora del hermano Romo y así es que aguanten a ver qué rollo. Y no lo quiere escuchar, apague el radio y no lo escuche. Así es que Dios los bendiga. La hora de impacto se ha presentado con el único propósito, como le vuelvo a repetir, de sacudirle los sesos que tiene pegados ahí que están pegados con el tiempo y con los años, con sus ideas, con sus opiniones y con su manera de mirar las cosas. Deje de mirar las cosas como usted quiere mirarlos. Sujetémonos a la palabra y entonces el Dios de paz nos dará esa paz y ese regalo de la gracia lo vamos a recibir porque Él lo ha prometido. Que Dios los bendiga. Templo Emanuel, Hechos 2:38 se despide. Y si Dios nos da la fuerza, aquí estaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén.